explicarles brevemente los cálculos que se deben seguir para hacer un transformador desde cero. Primero que todo, debemos saber qué es lo que queremos. Me explico. ¿Para qué lo vamos a usar? Por ejemplo, nosotros vamos a usar el transformador, necesitamos 24 voltios, 1 amperio y vamos a necesitar un tag central. Entonces, primero que todo vamos a calcular el espesor mínimo del núcleo que se necesita para que pueda generar esta corriente. AN, que es área transversal del núcleo, PS, que es la potencia de salida. Entonces, esta es la ecuación que nos va a determinar. Primero, como tenemos la corriente y el voltaje, hallamos la potencia. Entonces es voltaje, que son 24 voltios por 1 amperio. Esto dividido en 2, ya que estamos utilizando tag central. Eso nos da 12 watts. Reemplazamos en la ecuación. Entonces, raíz de 12 watts nos da 3.46 centímetros cuadrados. Para saber el lado del núcleo, sacamos raíz de AN y eso nos da 1.86 centímetros. Nosotros aumentamos ese valor para que nos pueda entregar más de 1 amperio, un poco más, ¿sí? Entonces, ahora calculamos el calibre del alambre del devanado secundario y del primario. Esta es la corriente del secundario, que ya sabemos que es 1 amperio máximo, es lo que queremos. Entonces, con esta relación de voltajes, del voltaje primario sobre el voltaje secundario, nos da 5. Eso también lo podemos relacionar con la corriente para saber cuánta corriente va a entrar por el primario. Reemplazamos en esta relación, despejamos y la corriente del primario nos da que es 0.5 amperios máximo. Entonces nos dirigimos a unas tablas que hay en internet. Igualmente ahí abajo se las voy a dejar en la descripción del video. Esta es una parte de la tabla. Entonces buscamos aquí el amperaje. Para trabajar 1 amperio nos dice que es un calibre 23. Nosotros lo subimos un poquito, un cuadro más, para estar más seguros. Igualmente con el de abajo nos dio 0.5 amperios, escogemos 0.6 amperios, vamos a trabajar un calibre 25 y un calibre 22. Luego vamos a calcular el número de espiras tanto del primario como del secundario. Con esta ecuación, la N, el número de espiras es igual a 42 por el área del núcleo por el voltaje del primario. Igualmente con el 40 sobre el área transversal del núcleo por el voltaje del secundario. Hacemos esos reemplazos, 42 sobre 3.6 por 120 voltios, que es del primario, nos va a dar 1396 vueltas tenemos que darle del primario. Igualmente con el secundario, 42 dividido 3.6 por 24 voltios, que son del secundario, eso nos va a dar 279.22 vueltas. Luego calculamos la cantidad de metros de cable que vamos a usar. La cantidad de cable en metros del primario lo hallamos con esta ecuación: número de vueltas del primario por un lado por 4, ya que es un cuadrado, por eso lo multiplicamos por 4. Eso lo dimos en 100 para que nos dé el resultado en metros. Entonces reemplazamos 1396.12 vueltas por 2, que es un lado, por 4 dividido en 100. Eso nos da 112 metros. Como sabemos que cierta cantidad de vueltas al núcleo, él se va a remontar en el mismo, por lo tanto nosotros aproximamos a 120 metros. Ahora, cantidad de metros del secundario es igual el número de vueltas del secundario por un lado por 4 sobre 100. Esto es igual a 279.22 por 2 por 4 dividido en 100. Eso nos da 22 metros. Igualmente que en el primario, nosotros aproximamos eso a 30 metros. Como este tiene tag central, sería por 2, serían 60 metros que vamos a usar. Entonces, resumiendo brevemente los materiales que vamos a usar: para el primario vamos a usar 120 metros de alambre calibre 25. Para el secundario vamos a usar 60 metros calibre 22. El núcleo nos tiene que dar un espesor de 1.9 centímetros como mínimo. Vamos a usar 50 centímetros de alambre número 22 AWG, 50 centímetros de
termoencogible, vamos a usar estaño, cautil, papel parafinado y cinta enmascarada. Construcción de un transformador eléctrico. Un transformador es un dispositivo eléctrico que transforma voltaje y corriente a una misma frecuencia sin cambiar la frecuencia y su potencia de entrada y salida. Un transformador está conformado por un núcleo de hierro-silicio, lámina sobre el cual se envuelve una bobina de alambre de cobre aislado, llamado alambre esmaltado. Funcionamiento. Una bobina primaria recibe la corriente de la red pública, la cual va a estar conectada a un generador o una fuente, y una bobina secundaria es donde va a estar conectado la carga, los elementos resistivos. La bobina primaria genera un campo magnético que induce un movimiento de electrones de la segunda bobina, produciendo un voltaje y una corriente diferente a la salida. Láminas de hierro o silicio. Se usa como núcleo de transformador. Este está en láminas para reducir la histéresis y las corrientes parásitas, que se traduce en pérdidas. Su función es contener o atrapar el campo magnético para dirigirlo al embobinado. Estas vienen en forma de I. Alambre de cobre esmaltado. Se usa en el enrollamiento de los embobinados, tanto el primario como el secundario. Este es un alambre de cobre recubierto por una capa muy finita de pintura que logra su aislamiento. Observamos un alambre más delgado, que sería el primario, y otro más grueso, que sería el secundario, el cual circula más corriente por su alambre magnetizado. Papel parafinado. Se usa para la separación de los dos embobinados, ya que el secundario va encima del primario. Este crea una capa de aislamiento. Cinta de enmascarar de 1 pulgada. Se usa para sujetar el papel parafinado y sujeción del alambre. Carcasa. Se usan para apretar las láminas lo mejor posible para una buena circulación del flujo magnético. Formaleta. Se usa para dar soporte y enrollar el alambre. Lija número 180. Se usa para retirar la parte aislante que tiene el alambre de cobre esmaltado. Tubo termoencogible de 3 milímetros. Se usa para aislar la unión del cable con el alambre de cobre esmaltado. Cable 22 AWG. Se usa en la parte exterior del transformador para dar salida y entrada al voltaje. Del cable retiramos 5 milímetros del recubrimiento de caucho. Se prepara la punta del cobre prestañándola con cautil y la pieza a soldar. Lijaremos 5 milímetros de la punta de alambre retirando la capa barniz dieléctrica. Y así nos tiene que quedar. Ahora se prestaña la punta del alambre esmaltado de cobre. Ahora unimos con soldadura el alambre y el cable. Y así nos tiene que quedar. Cortamos una parte del termoencogible. Utilizamos el termoencogible para aislar la unión, el cual al aplicarle calor se deforma tomando la forma de lo que lo contiene. Introducimos el cable por una de las ranuras, teniendo en cuenta de que la unión quede por dentro, y así aseguramos con cinta enmascarar de esta forma. Enrollamos el alambre del devanado primario de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba.
apretando muy bien el alambre esmaltado y teniendo cuidado de no montar un alambre sobre el otro. Al terminar de enrollar todo el alambre del primario, entonces lo aseguramos con cinta enmascarada para que no se nos vaya a perder y procedemos a cortarlo a la medida y retiramos el barniz con una lija. Después de quitar el esmalte y el alambre, vamos a prestañar el cable. Ahora, igual que el otro cable, procedemos a retirar 5 milímetros del cable y ahora procedemos a prestañar el cable. Ahora procedemos a unir el alambre y el cable. Ahora procedemos a colocarle el termoencogible ahora procedemos a colocarlo en la ranura, a fijarlo bien. Ahora procedemos a aislar el devanado primario del secundario con cinta, una buena cantidad de cinta. Luego procedemos a colocar el papel parafinado, lo aseguramos primeramente aquí, lo envolvemos, lo aseguramos el otro extremo. Ahora, para este proyecto nosotros decidimos usar tac centrales, entonces para eso del alambre lo doblamos en la mitad para así lijar este extremo y quitarle el esmalte. Nos va a quedar así de esta forma. Luego procedemos a prestañar, procedemos a retirar 5 milímetros del cable. Procedemos a prestañar igualmente la punta. Procedemos a unir el cable y el alambre. Para que haya buena adherencia debemos soldar muy bien las partes y así haya buena conducción. Luego procedemos a colocar el termoencogible. Ahora procedemos a colocar el cable en la otra parte, la parte opuesta del transformador, en la parte central, ya que va a ser nuestro tac central. Lo colocamos en esta parte. Envolvemos el cable del devanado secundario de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, teniendo el orden de los cables. Nos fijamos de que queden bien unidos los cablecitos. Listo, aquí ya finalizamos, sacamos estas dos punticas y procedemos a colocarle cinta para fijarlo. Aquí cortamos las puntas y procedemos a lijar el esmalte. Procedemos a prestañar las punticas. Ahora retiramos 5 milímetros del cable. Ahora procedemos a prestañar la punta. E igualmente hacemos lo mismo con el otro cable. Unimos el cable con el alambre. Ahora hacemos lo mismo con el otro alambre. Ahora le colocamos el termoencogible para aislarlo en las dos puntas y aplicamos calor.
y nos tiene que quedar de esta manera. Como podemos observar, estas dos entradas son las del primario, que van a ir a la red de 120 voltios, y estas son las del secundario, que ya nos botan los 12 voltios del TAT central, y 12 voltios y 12 voltios. Ahora procedemos a ponerle cinta para que coja más consistencia. Ahora, para darle más estética a nuestro transformador, le colocamos papel contact blanco a toda la parte externa y nos queda así. Procedemos a colocar las chapas en formas de E I, que son de hierro o silicio intercaladamente. Primero por este lado, después por este lado, y aquí colocamos una I. Y ahora una por este lado, ahora colocamos una I por este lado, y así sucesivamente. Y nos tiene que quedar de esta forma, lo más aprisionado que se pueda. Después de esto, le colocamos la carcasa para que no se vayan a abrir las chapas, y le colocamos la parte de abajo. Con el martillo le damos unos pequeños golpecitos hasta asegurarlo, hasta quedar así, y ahí nos queda transformador. Ahora, para comprobar que sí nos está funcionando, fabricamos un probador que si llega a pasar algo malo o está en corto, se va a prender el bombillo. Entonces conectamos la entrada a 12 voltios de estos cables aquí a esta parte muy bien. Para protección de la prueba, le anexamos termoencogible en estas partes, en las puntas. Para protección, va conectado a esta parte de la red, por medio aquí este bombillo que nos va a ayudar si hay algún corto o algo, nos va a dejar que pase nada malo. Entonces, por esta parte estamos pendientes de que no se vayan a tocar y procedemos a conectar. Ya conectamos y colocamos el multímetro en voltaje externo y procedemos a tomar la medición. Marca 9.1 a un extremo, del TAT central a un extremo, y del TAT al otro extremo nos marca 9.2. El voltaje se va por el bombillo. Entonces ahora vamos a probarlo. Ya como sabemos que sí está funcionando, vamos a probarlo sin bombillo. Ahora, como ya sabemos que sí está funcionando, procedemos a colocarle aquí una clavija provisional para conectarlo a la red. Ahora tomamos el TAT central, en una de sus esquinas tomamos esa medida, da 14.8. Ahora de aquí nos debe dar aproximadamente lo mismo, 14.8. Y ahora de las esquinas, la medida de las esquinas nos debe dar el doble, 29.6 voltios. Como podemos ver, nos quedó muy bien el transformador.